Me lo dijo un desconocido en un bar. Así, sin rodeos. Tu mujer no es quien crees. Yo ni siquiera sabía cómo se llamaba el tipo, pero sabía perfectamente a qué se refería. Era un viernes por la noche. Llevaba una semana entera con el estómago revuelto, sin saber por qué. Algo en casa no encajaba, pero no tenía pruebas. Así que me fui a tomar una caña al bar de la esquina para desconectar. Solo quería sentarme, ver el partido del Atleti, y no pensar demasiado. Entonces apareció él. Un tío de unos 40 y tantos, con cara de haber dormido poco y bebido mucho. Me miró como si me conociera de toda la vida. Se sentó a mi lado sin pedir permiso y soltó la bomba entre sorbo y sorbo de vermut. ¿Eres Jamie, no? Preguntó sin apartar la mirada de la tele. Depende, respondí, girándome apenas. Tu mujer es Clara, trabaja en Mafre. ¿Verdad? Le miré en seco. Ya no era una conversación de bar. Esto era otra cosa. ¿Qué quieres? Le solté, tenso. Nada. Solo decirte que tu mujer no es quien crees. Y no soy el único que lo sabe. No sé si alguna vez has sentido que el suelo se abre debajo de ti sin hacer ruido. Esa fue la sensación exacta. Porque no lo dijo como una amenaza, ni como un chisme. Lo dijo con la certeza de quien ha visto algo que yo no. Antes de que pudiera preguntarle más, dejó el vaso sobre la barra, pagó en efectivo, y se marchó. Así, sin más. Y yo me quedé ahí, con el corazón acelerado, las manos heladas y la mente dando vueltas como una centrifugadora. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Y no porque creyera lo que ese hombre dijo, sino porque una parte de mí sabía que era verdad. El lunes, antes de que saliera el sol, ya estaba vestido y preparado para ir a trabajar, aunque no tenía turno. No podía quedarme en casa sabiendo que algo no cuadraba. El comentario de aquel hombre del bar seguía repitiéndose en mi cabeza como si fuera una frase grabada en una pared que no podía borrar. No había nombres, no había detalles, pero sí había una seguridad tan seca en su forma de hablar que me obligaba a moverme, a hacer algo más que seguir tragando saliva cada vez que Clara me miraba con esa expresión neutra de los últimos meses. Fui al trabajo pero no entré, me quedé en la cafetería de enfrente viendo por la ventana cómo abrían el taller. Después conduje hasta el centro de Madrid, donde trabajaba Clara. Sabía que salía a comer sobre las 2, y quise ver si lo hacía sola, si seguía la rutina habitual o si ocurría algo que me ayudara a entender por qué un desconocido se atrevería a decirme algo así. No soy de espiar ni de montarme películas, pero necesitaba comprobar por mí mismo si estaba exagerando o si algo estaba podrido, aunque no supiera todavía el tamaño del desastre. Esperé dentro del coche, con el asiento inclinado hacia atrás para no llamar la atención. Sobre las 2:15 la vi salir del edificio, sola, con su bolso cruzado y el móvil en la mano. Caminó un par de manzanas hasta una cafetería de esas modernas con nombres en inglés y tazas ridículamente pequeñas. Entró, pidió algo en la barra y se sentó en la mesa del fondo. Hasta ahí, todo normal. Fue 10 minutos después cuando llegó él. Alto, con traje gris claro, demasiado sonriente para estar en lunes, y con una confianza en sus pasos que me revolvió el estómago. Se sentó frente a Clara sin saludarla como se saluda a una compañera de trabajo. No hubo beso ni abrazos, pero sí hubo una cercanía que no era de amistad ni de oficina. Él se inclinó hacia adelante, le dijo algo que la hizo reír, y ella, que últimamente no sonreía ni en casa, se tocó el pelo como hacía cuando quería agradar. Observé el gesto como quien ve algo ajeno, pero sabía exactamente lo que significaba. Lo había visto antes, solo que ahora no era para mí. Después de 20 minutos salieron juntos, caminaron 2 calles y se detuvieron frente a un portal. Ella miró a ambos lados de la calle y él sacó una llave de su bolsillo.
No supe cuánto tiempo estuve observándolos antes de que entraran al edificio. Solo sé que la rabia me subió por la espalda como si fuera una descarga eléctrica. No había pruebas físicas, pero sí tenía algo mucho peor, la certeza visual de que Clara no estaba comiendo con un compañero. Nadie entra a la casa de alguien a las 2:30 de la tarde un lunes cualquiera con esa expresión en la cara si no hay algo más. No sé por qué no bajé en ese momento, no sé por qué no lo seguí hasta el piso o no les grité desde la calle, quizá porque una parte de mí quería aún aferrarse a la duda. Volví al coche, respiré hondo y puse el motor en marcha. Estuve conduciendo 1 hora sin rumbo, hasta que terminé en el aparcamiento del Carrefour, viendo a la gente empujar carritos como si el mundo siguiera siendo normal. Compré una botella de agua, una barra de pan y una cerveza, ni siquiera sabía por qué. Volví a casa justo antes de que Clara llegara del trabajo, con la misma cara de siempre, como si no hubiera estado en la casa de otro tipo ese mismo día. ¿Qué tal tu día?, me preguntó mientras dejaba las llaves en la entrada. Normal. Nada que contar, respondí sin levantar la vista. Ella asintió y se metió al baño. Yo me quedé en la cocina mirando el pan que había comprado. No tenía hambre. Solo rabia. Lo peor no era que pudiera estar con otro. Lo peor era la tranquilidad con la que lo hacía. Como si yo fuera un mueble más de la casa. Como si nada de lo que compartimos significara ya absolutamente nada para ella. Esa noche no dije nada. Me acosté antes, fingí estar dormido. Ella se metió en la cama, se giró hacia su lado y no dijo ni buenas noches. El silencio era ya parte de la rutina. En ese momento entendí que la mentira no era solo lo que ella hacía fuera de casa. La verdadera traición era cómo podía volver cada día, meterse en nuestra cama y actuar como si todo estuviera bien. El tipo del bar tenía razón, Clara no era quien yo creía. Y ahora no me quedaba otra que confirmar cada detalle, porque no iba a quedarme con las dudas. Al día siguiente volví al mismo lugar, aparqué en la misma calle y esperé de nuevo a que saliera. Esta vez no almorzó en la cafetería. Esta vez tomó un taxi. Lo seguí. Bajó a unas calles del barrio de Salamanca y entró en el mismo edificio con el mismo tipo de traje gris. Nada de conversaciones previas, nada de disimulo. Entraron como quien llega a casa. Y entonces lo supe. No era una aventura ocasional. No era un desliz. Era otra vida. Una que llevaba tiempo construyendo sin mí. Me quedé 1 hora más en la calle, con las ventanas del coche bajadas. Luego regresé a casa. No fui al trabajo. No comí. Solo me senté en la mesa del comedor, sin luz, con la cabeza llena de imágenes que ya no podía borrar. Tenía claro que no iba a soportar otra noche fingiendo. No después de esto. Alguien iba a hablar esa misma noche, y no sería para pedir perdón. No planeé un gran discurso ni organicé la escena como si fuera una película, simplemente me harté. Pasé todo el día con un nudo en la garganta, sin poder tragar nada sólido, sin responder mensajes, sin encender la televisión. Cuando Clara llegó por la noche, ni siquiera me levanté del sofá. Escuché cómo dejaba las llaves, cómo colgaba el abrigo, cómo abría la nevera y bebía un poco de agua. Luego caminó hacia el pasillo, cegaramente esperando encontrarme dormido como la noche anterior. Cuando pasó junto al salón, encendí la lámpara de mesa y la luz la hizo detenerse de golpe. ¿Estás bien?, me preguntó con esa voz neutra que usaba últimamente para casi todo. Quítate los zapatos, le dije mirándola directamente. No quiero que te sientes en el sofá con ellos puestos. Ella se quedó en silencio por un segundo, como si no supiera si yo hablaba en serio o si había alguna trampa detrás. Luego se los quitó, los dejó al lado de la puerta y caminó despacio hasta el sillón frente a mí. Se sentó con las manos en el regazo, sin mirarme directamente. ¿Qué pasa,
Jaime? Tú dime, respondí sin levantar la voz. Porque si empiezo yo, puede que no acabemos bien. No entiendo, dijo sin convicción. No me tomes por idiota, Clara. No me mientas a la cara. No te atrevas a fingir que no sabes de qué hablo porque si empiezas con esa basura, no vas a poder detener lo que sigue. Por primera vez en mucho tiempo vi una expresión real en su cara, no fue miedo ni remordimiento, fue molestia. Se cruzó de brazos como si le molestara que yo la sacara de su rutina de silencio cómodo y palabras calculadas. No sé qué te has inventado ahora, soltó, molesta. Estuve en tu trabajo el lunes, y el martes. Te vi salir, te vi entrar con él en su casa. 2 días seguidos. Con el mismo tipo. Con la misma actitud. ¿Ahora quieres que finjamos que nada pasa? Ella apretó la mandíbula y apartó la vista, como si eso sirviera para borrar lo que yo ya había visto. No respondió. No negó nada. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pregunté con la boca seca. No sé, respondió al cabo de unos segundos. Meses. 1 año tal vez. 1 año tal vez. ¿No sabes? No es algo que tuviera marcado en un calendario, Jaime. Me reí, no porque tuviera gracia, sino porque me pareció patético que no fuera capaz ni de sostener una frase con dignidad. ¿Y yo? ¿Qué coño era yo en todo este tiempo? ¿Tu compañero de piso? ¿Tu banco personal? ¿El padre invisible de una familia que ya no existe? No me hables así, dijo bajando la voz, pero sin perder el tono firme. Te hablo como me da la gana, Clara. Porque mientras tú te metías en la cama de otro, yo seguía creyendo que todo esto tenía solución, que estábamos pasando por una mala racha. Yo te defendí, te justifiqué, me inventé excusas para tu frialdad, para tus ausencias, para tus cambios de humor. Ella respiró hondo y se inclinó hacia adelante, como si intentara encontrar las palabras correctas para justificarse, pero ya era tarde para explicaciones elegantes. No me sentía feliz, Jaime. Me sentía vacía. Contigo todo era lo mismo. Tú no lo veías, pero yo llevaba tiempo apagada. ¿Y lo solucionaste follando con otro? No lo planeé así. Se dio. Pasó. Y sí, necesitaba sentirme viva de nuevo. ¿Y no pensaste en hablar conmigo primero? En decirme que estabas mal, que no podías más. ¿No se te ocurrió que a lo mejor podríamos haber hecho algo antes de llegar a esto? Lo pensé, respondió casi en un susurro. Muchas veces. Pero cada vez que te veía llegar cansado del taller, o cuando hablabas del arreglo de la lavadora como si fuera una hazaña, me daba cuenta de que ya no sentía nada. Me dabas pena. No quería herirte. ¿Pena? ¿Eso te daba yo? Sí, dijo sin vacilar. Pena. Porque tú seguías creyendo que esto funcionaba cuando hacía tiempo que se había muerto. Me quedé en silencio. Ni siquiera sabía si estaba triste o furioso. Me dolía más su frialdad que la infidelidad en sí. Su capacidad de sentarse frente a mí y decirme todo eso sin inmutarse. Como si yo fuera una hoja que se arrancaba de un cuaderno sin mirar atrás. ¿Y qué quieres ahora? Pregunté, agotado. No lo sé. No quiero separarme. No todavía. No me he ido de casa por algo. No te has ido porque no te ha hecho falta. Tienes a 2 hombres disponibles cuando te apetece. Pero tranquila, eso se acaba esta noche. Se levantó como si yo hubiera terminado la conversación por los dos. Caminó hacia la puerta, recogió los zapatos y los llevó a la habitación. No cerró de un portazo, no gritó, no lloró. Todo fue seco, sin alma. Y eso fue lo que más me jodió. No hubo drama, no hubo súplica. Solo un cierre de puerta y la certeza de que algo se había roto para siempre. Me quedé en el sofá,
en silencio, sin pensar en lo que haría mañana. Pero sabiendo que Clara ya no era mi esposa. Era otra persona. Una que había estado conviviendo conmigo sin que yo me diera cuenta. Y ahora sí, lo tenía claro. No iba a perdonar. Y no iba a quedarme sentado esperando que ella decidiera qué hacer conmigo. No soy de los que reaccionan a lo loco ni de los que publican indirectas en redes sociales o montan escenas en la puerta del trabajo. Pero tampoco soy un santo. Lo que Clara hizo no se quedaría sin consecuencias. Me levanté al día siguiente con una idea clara: si ella había jugado a tener dos vidas sin que yo me enterara, ahora le tocaría a ella descubrir cómo se sentía estar en el lado débil, en el lugar del que no tiene el control, del que depende de alguien que ya no piensa en protegerla. No iba a ponerme violento ni a hacer nada ilegal, pero no iba a seguir siendo el imbécil de siempre. El tiempo de aguantar había terminado. Fui al taller como cualquier otro día. A nadie le conté nada. Ni a mis compañeros, ni a mi hermano, que trabaja conmigo. Guardé todo en silencio porque sabía que la mejor manera de hacer daño no era desahogarse, era planear en silencio y golpear con precisión. Primero, fui al banco y cancelé todas las tarjetas secundarias que tenía Clara. No le avisé. No le dejé una nota. Esperé a que intentara pagar algo y le saltara la sorpresa. Luego entré a la cuenta conjunta y la vacié a una cuenta solo a mi nombre. Ella tenía su sueldo, pero todo lo extra, todo lo que salía de mis ingresos o del negocio, se acababa ahí. Esa misma tarde me reuní con un abogado. No uno cualquiera, sino uno recomendado por un cliente del taller que acababa de pasar por un divorcio. Le conté todo lo necesario sin entrar en sentimentalismos. El tipo me escuchó con calma, tomó nota y me preguntó si tenía pruebas. Le dije que no tenía vídeos ni fotos dentro del piso del amante, pero sí lugares, días y horarios. Me recomendó contratar a un investigador privado para documentar al detalle todo. Firmé el contrato ahí mismo. Si Clara pensaba que esto iba a terminar con un acuerdo de separación amigable, no conocía la versión de mí que ahora estaba despierta. Durante esa semana, Clara siguió haciendo su vida como si nada hubiera cambiado. No volvió a tocar el tema de nuestra conversación, tampoco preguntó por el dinero. Pensé que se daría cuenta rápido, pero parecía no querer mirar su cuenta bancaria. Hasta el viernes por la noche. Entró en casa con un rostro diferente, los hombros tensos, el bolso apretado contra el cuerpo. ¿Has hecho algo con las cuentas? Preguntó sin saludar, sin mirarme siquiera. Sí. ¿Y piensas explicarme por qué? Porque me da la gana. Porque todo lo que entra en esa casa lo he trabajado yo y ya no pienso mantener a una persona que se acuesta con otro mientras vive bajo mi techo. Tú no puedes hacer eso, Jaime. Lo estoy haciendo. Y no he terminado. No respondió. Caminó hasta la habitación, cerró la puerta con fuerza. Esa noche no cenamos juntos. Ni siquiera cruzamos palabra durante el desayuno. Lo siguiente que hice fue algo que llevaba días preparando: revisé todos los correos y papeles del piso. El contrato estaba solo a mi nombre. Clara se había negado a firmar como cotitular cuando lo compramos hace años, por miedo a las deudas si pasaba algo con el taller. Ahora eso jugaba a mi favor. Empecé el trámite para ponerlo en venta sin consultarle. Legalmente no necesitaba su permiso. Cuando el investigador me entregó el primer informe con fotos, no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza. Ya estaba muerto todo eso. Eran imágenes de Clara saliendo del trabajo, entrando al piso del otro, saliendo 2 horas después con la misma ropa pero el pelo desordenado. Lo típico. Pero verlo por escrito, ver su nombre en un informe técnico, me ayudó a confirmar que no estaba loco. Que no había exagerado. Le mandé un mensaje. Solo decía: lo tengo todo. Te lo enseñaré mañana a las 5.
Sé puntual. Al día siguiente, se presentó a la hora exacta. Yo ya la esperaba en el salón, con los papeles en la mesa. No la invité a sentarse. Le mostré el sobre cerrado. Esto es un informe profesional. Lo que hay aquí es suficiente para dejarte sin €1 en el acuerdo. No estoy aquí para discutir ni para escucharte. Solo vine a avisarte de lo que sigue. ¿Vas a divorciarte? Sí. Pero antes, vas a irte de esta casa. Te doy una semana para encontrar otro lugar. Si el lunes siguiente sigues aquí, cambiaré la cerradura. Ella no dijo nada. Solo miró el sobre y luego a mí. Ya no había fuerza en su rostro. Tampoco lágrimas. Era como si por fin entendiera que había perdido. Yo no la grité, no la insulté, no le rompí nada. Mi venganza no era hacerle daño físico, era quitarle todo lo que creía tener asegurado. Comodidad, dinero, techo. Lo mismo que me quitó cuando decidió abrirse de piernas para otro sin pensar en lo que dejaba atrás. Esa misma noche dormí como no lo había hecho en semanas. Y cuando me desperté, la casa seguía en silencio. El tipo del bar tenía razón. Clara no era quien yo creía. Pero ahora lo sabía todo. Y lo mejor era que no me quedaría como víctima. Yo había empezado a reconstruirme, pero a ella apenas le estaba empezando a caer la ruina encima. El domingo por la tarde Clara me pidió hablar. Fue la primera vez en semanas que me lo pedía sin arrogancia, sin frialdad. No esperó a que yo le diera permiso. Se sentó en el mismo sofá donde me había mentido tantas veces y se quedó mirándome, como si buscara algo en mi cara que ya no estaba. Yo no dije nada. Dejé el mando a un lado y esperé. Había perdido el interés en escucharla, pero tenía curiosidad por ver qué cara ponía cuando se diera cuenta de que su tiempo había terminado. No quiero que esto acabe así, empezó diciendo, me lo dijo un desconocido en un bar. Así, sin rodeos. Tu mujer no es quien crees. Yo ni siquiera sabía cómo se llamaba el tipo, pero sabía perfectamente a qué se refería. Era un viernes por la noche. Llevaba una semana entera con el estómago revuelto, sin saber por qué. Algo en casa no encajaba, pero no tenía pruebas. Así que me fui a tomar una caña al bar de la esquina para desconectar. Solo quería sentarme, ver el partido del Atleti, y no pensar demasiado. Entonces apareció él. Un tío de unos 40 y tantos, con cara de haber dormido poco y bebido mucho. Me miró como si me conociera de toda la vida. Se sentó a mi lado sin pedir permiso y soltó la bomba entre sorbo y sorbo de vermut. ¿Eres Jamie, no? Preguntó sin apartar la mirada de la tele. Depende, respondí, girándome apenas. Tu mujer es Clara, trabaja en Mafre. ¿Verdad? Le miré en seco. Ya no era una conversación de bar. Esto era otra cosa. ¿Qué quieres? Le solté, tenso. Nada. Solo decirte que tu mujer no es quien crees. Y no soy el único que lo sabe. No sé si alguna vez has sentido que el suelo se abre debajo de ti sin hacer ruido. Esa fue la sensación exacta. Porque no lo dijo como una amenaza, ni como un chisme. Lo dijo con la certeza de quien ha visto algo que yo no. Antes de que pudiera preguntarle más, dejó el vaso sobre la barra, pagó en efectivo, y se marchó. Así, sin más. Y yo me quedé ahí, con el corazón acelerado, las manos heladas y la mente dando vueltas como una centrifugadora. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Y no porque creyera lo que ese hombre dijo, sino porque una parte de mí sabía que era verdad. El lunes, antes de que saliera el sol, ya estaba vestido y preparado para ir a trabajar, aunque no tenía turno. No podía quedarme en casa sabiendo que algo no cuadraba.
El comentario de aquel hombre del bar seguía repitiéndose en mi cabeza como si fuera una frase grabada en una pared que no podía borrar. No había nombres, no había detalles, pero sí había una seguridad tan seca en su forma de hablar que me obligaba a moverme, a hacer algo más que seguir tragando saliva cada vez que Clara me miraba con esa expresión neutra de los últimos meses. Fui al trabajo pero no entré, me quedé en la cafetería de enfrente viendo por la ventana cómo abrían el taller. Después conduje hasta el centro de Madrid, donde trabajaba Clara. Sabía que salía a comer sobre las 2, y quise ver si lo hacía sola, si seguía la rutina habitual o si ocurría algo que me ayudara a entender por qué un desconocido se atrevería a decirme algo así. No soy de espiar ni de montarme películas, pero necesitaba comprobar por mí mismo si estaba exagerando o si algo estaba podrido, aunque no supiera todavía el tamaño del desastre. Esperé dentro del coche, con el asiento inclinado hacia atrás para no llamar la atención. Sobre las 2:15 la vi salir del edificio, sola, con su bolso cruzado y el móvil en la mano. Caminó un par de manzanas hasta una cafetería de esas modernas con nombres en inglés y tazas ridículamente pequeñas. Entró, pidió algo en la barra y se sentó en la mesa del fondo. Hasta ahí, todo normal. Fue 10 minutos después cuando llegó él. Alto, con traje gris claro, demasiado sonriente para estar en lunes, y con una confianza en sus pasos que me revolvió el estómago. Se sentó frente a Clara sin saludarla como se saluda a una compañera de trabajo. No hubo beso ni abrazos, pero sí hubo una cercanía que no era de amistad ni de oficina. Él se inclinó hacia adelante, le dijo algo que la hizo reír, y ella, que últimamente no sonreía ni en casa, se tocó el pelo como hacía cuando quería agradar. Observé el gesto como quien ve algo ajeno, pero sabía exactamente lo que significaba. Lo había visto antes, solo que ahora no era para mí. Después de 20 minutos salieron juntos, caminaron 2 calles, y se detuvieron frente a un portal. Ella miró a ambos lados de la calle, y él sacó una llave de su bolsillo. No supe cuánto tiempo estuve observándolos antes de que entraran al edificio. Solo sé que la rabia me subió por la espalda como si fuera una descarga eléctrica. No había pruebas físicas, pero sí tenía algo mucho peor, la certeza visual de que Clara no estaba comiendo con un compañero. Nadie entra a la casa de alguien a las 2:30 de la tarde un lunes cualquiera con esa expresión en la cara si no hay algo más. No sé por qué no bajé en ese momento, no sé por qué no lo seguí hasta el piso o no les grité desde la calle, quizá porque una parte de mí quería aún aferrarse a la duda. Volví al coche, respiré hondo y puse el motor en marcha. Estuve conduciendo 1 hora sin rumbo, hasta que terminé en el aparcamiento del Carrefour, viendo a la gente empujar carritos como si el mundo siguiera siendo normal. Compré una botella de agua, una barra de pan y una cerveza, ni siquiera sabía por qué. Volví a casa justo antes de que Clara llegara del trabajo, con la misma cara de siempre, como si no hubiera estado en la casa de otro tipo ese mismo día. ¿Qué tal tu día?, me preguntó mientras dejaba las llaves en la entrada. Normal. Nada que contar, respondí sin levantar la vista. Ella asintió y se metió al baño. Yo me quedé en la cocina mirando el pan que había comprado. No tenía hambre. Solo rabia. Lo peor no era que pudiera estar con otro. Lo peor era la tranquilidad con la que lo hacía. Como si yo fuera un mueble más de la casa. Como si nada de lo que compartimos significara ya absolutamente nada para ella. Esa noche no dije nada. Me acosté antes, fingí estar dormido. Ella se metió en la cama, se giró hacia su lado y no dijo ni buenas noches. El silencio era ya parte de la rutina. En ese momento entendí que la mentira no era solo lo que ella hacía fuera de casa. La verdadera traición era cómo podía volver cada día, meterse en nuestra cama y actuar como si todo estuviera bien. El tipo del bar tenía razón, Clara no era quien yo creía. Y ahora no me quedaba otra que confirmar cada detalle,
porque no iba a quedarme con las dudas. Al día siguiente volví al mismo lugar, aparqué en la misma calle y esperé de nuevo a que saliera. Esta vez no almorzó en la cafetería. Esta vez tomó un taxi. Lo seguí. Bajó a unas calles del barrio de Salamanca y entró en el mismo edificio con el mismo tipo de traje gris. Nada de conversaciones previas, nada de disimulo. Entraron como quien llega a casa. Y entonces lo supe. No era una aventura ocasional. No era un desliz. Era otra vida. Una que llevaba tiempo construyendo sin mí. Me quedé una hora más en la calle, con las ventanas del coche bajadas. Luego regresé a casa. No fui al trabajo. No comí. Solo me senté en la mesa del comedor, sin luz, con la cabeza llena de imágenes que ya no podía borrar. Tenía claro que no iba a soportar otra noche fingiendo. No después de esto. Alguien iba a hablar esa misma noche, y no sería para pedir perdón. No planeé un gran discurso ni organicé la escena como si fuera una película, simplemente me harté. Pasé todo el día con un nudo en la garganta, sin poder tragar nada sólido, sin responder mensajes, sin encender la televisión. Cuando Clara llegó por la noche, ni siquiera me levanté del sofá. Escuché cómo dejaba las llaves, cómo colgaba el abrigo, cómo abría la nevera y bebía un poco de agua. Luego caminó hacia el pasillo, cegaramente esperando encontrarme dormido como la noche anterior. Cuando pasó junto al salón, encendí la lámpara de mesa y la luz la hizo detenerse de golpe. ¿Estás bien?, me preguntó con esa voz neutra que usaba últimamente para casi todo. Quítate los zapatos, le dije mirándola directamente. No quiero que te sientes en el sofá con ellos puestos. Ella se quedó en silencio por un segundo, como si no supiera si yo hablaba en serio o si había alguna trampa detrás. Luego se los quitó, los dejó al lado de la puerta y caminó despacio hasta el sillón frente a mí. Se sentó con las manos en el regazo, sin mirarme directamente. ¿Qué pasa, Jaime? Tú dime, respondí sin levantar la voz. Porque si empiezo yo, puede que no acabemos bien. No entiendo, dijo sin convicción. No me tomes por idiota, Clara. No me mientas a la cara. No te atrevas a fingir que no sabes de qué hablo porque si empiezas con esa basura, no vas a poder detener lo que sigue. Por primera vez en mucho tiempo vi una expresión real en su cara, no fue miedo ni remordimiento, fue molestia. Se cruzó de brazos como si le molestara que yo la sacara de su rutina de silencio cómodo y palabras calculadas. No sé qué te has inventado ahora, soltó, molesta. Estuve en tu trabajo el lunes, y el martes. Te vi salir, te vi entrar con él en su casa. 2 días seguidos. Con el mismo tipo. Con la misma actitud. ¿Ahora quieres que finjamos que nada pasa? Ella apretó la mandíbula y apartó la vista, como si eso sirviera para borrar lo que yo ya había visto. No respondió. No negó nada. ¿Cuánto tiempo lleváis?, pregunté con la boca seca. No sé, respondió al cabo de unos segundos. Meses. 1 año tal vez. 1 año tal vez. ¿No sabes? No es algo que tuviera marcado en un calendario, Jaime. Me reí,